Así pasó, unidos. La historia nos lleva a un mundo de fantasía lleno de magia y criaturas mitológicas como elfos, faunos y cíclopes, digno de las mejores sagas literarias. Aquellos que podían controlar la magia como los hechiceros la usaban en beneficio de las especies más necesitadas, además de utilizarla para combatir con dragones que cuidaban reliquias bastante valiosas. El problema es que la magia no era nada fácil de dominar y solo se hacía más compleja con el tiempo, mientras que por su parte la ciencia avanzaba a pasos agigantados, como por ejemplo la bombilla, lo cual claramente era bastante fácil, mucho más que la magia. Gradualmente los aldeanos comunes fueron perdiendo el interés por lo arcano para decantarse por la sencillez de lo mundano. Los siglos pasaron y la tecnología moderna se apoderó del mundo. Los calabozos y dragones se quedaron en el pasado. Ahora las criaturas fantásticas viven en casas como las nuestras, tienen trabajos como los nuestros y una rutina bastante parecida a la de nosotros. Se volvieron humanos en esencia. Es entonces que la historia nos lleva a la ciudad de New Mushrockton, el hogar de Ian Lightfoot, un elfo adolescente fanático de la historia, es decir, la magia. Y pues da la casualidad que justo hoy es su cumpleaños número 16 y no puede estar más emocionado al respecto. Su mascota, un dragón pequeño, es el primero en felicitarlo, seguido de su madre Laurel, que lo cubre de besos. En eso la elfa cambia de semblante al darse cuenta de que Ian lleva la sudadera de su difunto padre. Finalmente le queda. Luego el jovencito es felicitado por su hermano mayor, Barley, un elfo corpulento que tiene una manera bastante brusca de mostrar cariño. El único ser que puede detenerlo es su madre Laurel, quien tiene más fuerza de lo que parece. Al parecer las clases de pilates están surtiendo efecto. La rutina de la familia Lightfoot es interrumpida por Colt Bronco, un centauro policía con el que Barley no se lleva muy bien, principalmente porque el elfo siempre sabotea las obras de la ciudad, como la demolición de la vieja fuente. En su defensa el chico aclama que eso es un patrimonio histórico, lo que evidencia que es tan fanático de la magia como Ian, e incluso yo diría un poquito más. Por suerte para los hermanos Broncón está enamorado de Laurel y para su desgracia ella también siente lo mismo. El oficial entra a la casa como Pedro por su casa, recordándole a Barley que ya es hora de dejar sus juegos de mesa para buscar un trabajo como la persona adulta que es. Ofendido a que el chico le explique que Quest of Yore es más que un simple juego de rol, es una colección de escenarios inspirados en la historia real, lleno de información sobre lo que alguna vez fueron. Sin ir muy lejos le cuenta que los centauros podían alcanzar hasta 70 kilómetros por hora, aunque pues esto a Bronco no le interesa mucho y le dice de hecho que para eso tiene un auto. Ese es el problema de este mundo, ya nadie quiere abrazar su pasado y sus cualidades únicas. Ante la indiferencia del policía, Barley empieza a fastidiar a su hermano, intentándolo convencer de jugar una partida con él. Ian se le sacude rápidamente, advirtiéndole que tenga cuidado con la sudadera de su papá, aquella es muy valiosa para él. Curiosas palabras viniendo de alguien que apenas lo conoció, dice Barley, que presume que tiene 3 recuerdos de él. Su barba era áspera, tenía una risa tonta y Barley solía usar sus pies como tambores. Grandes recuerdos. Sin previo aviso, Barley empieza a tocar el tambor con los pies de su hermano, aunque lo hace de forma tan tosca que termina desgarrando un poco la sudadera de su padre. Esto lo pone bastante nervioso. Esta es la señal de Ian para irse de una vez a la secundaria, pasando primero por la cafetería como siempre. Es ahí que un padre de familia reconoce la sudadera que lleva, revelándole que fue a la misma universidad que su padre, y vaya que lo recuerda con cariño. El hombre llevaba los calcetines más feos del lugar, pero precisamente ese era su especialidad. Era atrevido. Con esa casualidad en mente, el protagonista se propone cambiar su forma de ser para ser más similar a su padre. Ya en clases al jovencito le toca sentarse delante de un troll hijo de su madre que necesita tener sus pies encima de su asiento, o al menos eso es lo que dice. Más adelante Ian es el primero en atreverse a hacer el examen de conducción, aunque al momento de entrar a la autopista se acobarda y falla la prueba. Tranquilo hombre, te falta valentía, pero ya casi. Poco antes del silbato final, el muchacho se arma de valor para invitar a un grupo de compañeros a su fiesta de cumpleaños. Pese a que su nervio le hacen borrar las palabras que había escrito en marcador, sus compañeros comprenden lo que quiere decir y aceptan su invitación. Eso fue relativamente fácil, aunque justo entonces aparece el transporte de Ian, su hermano Barley montado sobre su noble corcel llamado Ginebra, su furgoneta. En ese que se mancha la cara sin querer con marcador, Ian decide cancelar la fiesta, muerto de vergüenza por el show de su hermano. De regreso a casa, el protagonista tacha todas las metas que se había pauteado para el día. Lamentablemente no cumplió ni una de ellas. Está lejos de ser como su padre. Lo único que lo consuela es escuchar la voz de su padre en un cassette, creyendo que está hablando con él.
Lástima que la grabación no dura lo suficiente. Mientras cose su sudadera siguiendo las indicaciones de su madre, y él le pregunta cómo era su padre. Ella le cuenta que a su marido también le costó descubrir quién era, así que no son tan distintos. Cabizbajo, Ian se lamenta de no haberlo conocido, a lo que su madre responde que su padre luchó hasta el final contra su enfermedad para quedarse con sus hijos, aunque realmente eso no ayuda tanto a sentirse mejor. Por ende, Laurel decide adelantar su regalo de cumpleaños, uno de parte de su padre que debía entregarle a sus hijos cuando los dos tuvieran más de 16 años. Al desenvolver el regalo se encuentra con un bastón que Barley reconoce como un báculo mágico. Su papá era un mago, aunque para su madre era un simple contador interesado en cosas raras. Junto al báculo el protagonista encuentra una carta escrita por su padre, quien deseaba que hubiera un poco de magia en sus hijos. Es por eso que deja un encantamiento para ver cuánto han crecido. Barley descifra el conjuro, afirmando que podrán revivir a su papá y traerlo de vuelta a la vida por un día entero. El elfo mayor no pierde el tiempo y dice las palabras mágicas con una gema fénix en el báculo. Una piedra bastante valiosa, así que pues hay que tener mucho cuidado con aquella, aunque no parece funcionar. Intento tras intento los Lightfoot van perdiendo la esperanza, hasta que Barley desiste. Si le sirve de consuelo a sus hijos, Laurel le dice que este regalo es una prueba de lo mucho que su padre quería conocerlos. Sin embargo, nadie consigue levantarle el ánimo al pobre Ian, que ya se había ilusionado con la idea de ver a su padre. En la soledad de su habitación recita el encantamiento más por consuelo que otra cosa, pero de repente el báculo empieza a sacudirse y las cosas a su alrededor empiezan a flotar. El escándalo atrae a Barley, mientras que Ian continúa con el conjuro. Un rayo de energía sale de la gema, dando forma a unos pies con calcetines horrendos. Definitivamente es su padre. No obstante, el encantamiento se tuerce a la mitad y resulta en una repentina explosión. Cuando el humo se disipa, los hermanos no ven rastros de su papá. Lo han perdido nuevamente. O eso creían porque escuchan algo moviéndose en el armario. Primero es un pie y luego un cuerpo completo cubierto de ropa. Por fin van a poder conocerlo. Emocionados, los hermanos se preparan para conocer a su padre cuando súbitamente la ropa se cae de encima. Con ustedes Will the Lightfoot, un hombre de la cintura para abajo. ¡Ay, qué horrible! En vano los hermanos intentan hablar a sus piernas que no escuchan. Entonces a Barley se le ocurre tocar los pies de Wyden como tambores, y así consigue reconocerlo como su hijo. Tras eso posa sus pies sobre los de Ian, siendo su primera interacción con su hijo menor. Más allá de la emoción que siente el protagonista, se siente culpable por devolver a su padre a la mitad. Tiene exactamente 24 horas para poder arreglarlo antes de que el hechizo se disuelva. Y sí, solo él puede hacerlo porque tiene el don mágico. Por algo el báculo ni reaccionó con Barley, ya que la gema fénix acabó hecha polvo. Barley busca entre sus cartas de rol la solución: la taberna de Mantícora, el lugar donde los grandes aventureros encuentran aquello que están buscando. Sin tiempo que perder, los hermanos emprenden rumbo en Ginebra, en lo que Ian cubre la mitad superior de Weldon con ropa. Barley luego le alienta a seguir entrenando sus habilidades mágicas, valiéndose del libro de Quest of Yore, su juego de mesa. Y si se preguntan por su mamá, tuvieron el detalle de dejarle una nota anunciando que regresarán con una gran sorpresa. Aunque si Laurel no puede evitar preocuparse y sale en busca de sus hijos luego de ver la carta de la temible Mantícora. Estos chicos pueden meterse en graves problemas. De vuelta con los hermanos, Ian no tiene éxito con los hechizos, así que Barley lo alienta a decirlo con ímpetu. Pero por más que grite y grite, el báculo no hace nada. Barley, positivo como siempre, le asegura que aprenderá a dominarlo. A su llegada a la oscura taberna de la Mantícora, los Lightfoot abren la puerta esperando lo peor, aunque se encuentran con una fiesta de cumpleaños. De taberna solamente tiene el nombre, ya que realmente se trata de un restaurante familiar como cualquier otro. Pese a eso, Barley afirma que la Mantícora sigue siendo real. Cuando le preguntan a empleada por ella, aparece una persona disfrazada de Mantícora que se dedica a animar a los niños. Claramente no es ella la que están buscando. Finalmente la verdadera Mantícora sale de la cocina, revelándose como Cory, la dueña y administradora de este restaurante. Como es un día bastante ajetreado, deduce que los Lightfoot están aquí para disgustar del menú de la gema fénix, ahora convertida en un juego infantil. Sin tiempo que perder, Barley se fija en el mapa real de la gema fénix que está colgando de la pared. Cory se lo quita de las manos de inmediato, aclarando que sus días de enviar a personas a peligrosas aventuras han llegado a su fin. Ahora simplemente vende rica comida. Lejos de rendirse, ella le aclama a Cory que alguna vez fue una Mantícora respetada y aguerrida. Es a ella quien necesita. Fastidia a la criatura, responde que su yo del pasado no tenía inversiones y sueldo de los que ocuparse. El mundo ha cambiado y realmente no es necesario vivir tanto
tantos riesgos para vivir una aventura. Aunque sí curioso que diga eso cuando justo arriba de su pintura tiene un cartel que dice: en la vida tienes que arriesgarte para vivir una aventura. Eso supone un mazazo de realidad para la mantícora, recordándole que solía ser peligrosa y salvaje, muajaja. Harta de la monotonía del restaurante, Cory decapita su disfraz de mantícora y con su aliento de fuego comienza a incendiar el lugar. Se volvió completamente loca, arrepentida de lo que había creado, o bueno, realmente de lo que había abandonado. Mientras los comensales huyen despavoridos, los Lightfoot intentan tomar el mapa, pero las llamas se le adelantan. En la huida, las piernas de Weldon se tropiezan y una viga amenaza con aplastarlo. Al ver esto, Ian conjura un hechizo de levitación por puro instinto, sosteniendo la viga el tiempo suficiente como para que Barley saque a su padre del peligro. Definitivamente tiene el don. De regreso en la carretera, Barley celebra la proeza de su hermano y le muestra un mapa alterno de la gema Fénix, el juego infantil del restaurante. Y sí, parece una solución un tanto estúpida, un tanto imbécil, pero al final de cuentas Cory basó aquellos mapas en los originales, por lo que después de resolver el acertijo descubren que la gema se encuentra en un sitio llamado Raven's Point, ubicado en las montañas. No obstante, Barley se muestra reacio a seguir el camino directo por la autopista, argumentando que es una aventura. La vía fácil siempre realmente es la equivocada. Su vasta experiencia en juegos de roles le ha enseñado aquello. Y a los interrumpe en ese punto advirtiendo que si toman el camino largo y peligroso tendrían menos tiempo con su papá. Además, el propio Weldon le toca los pies a Barley, señalando que Ian tiene razón. Y si al parecer por cuestiones de la trama, supongo, ahora resulta que escucha. Al mismo tiempo que Barley se adentra en la autopista, Laurel pasa justo debajo de ellos en dirección a la taberna de la mantícora. Bronco la llama para tranquilizarla por el paradero de sus hijos, afirmando que deben estar bien. Apenas dice eso, Laurel llega a la taberna y la encuentra en llamas. Asustada empieza a preguntar por sus hijos, hasta que Cory le comenta que estaban en una cruzada para hallar la gema Fénix. Es entonces que la mantícora se percata de que se le olvidó advertirles de la maldición que podría afectar a sus hijos. Definitivamente corren grave peligro. Cuando un policía se lleva a la mantícora para interrogarla, Laurel se hace pasar por doctora y ayuda a Cory a escapar. Siguiente paso, rescatar a sus hijos de la maldición. En pleno trayecto, la furgoneta de Barley se queda sin gasolina y no hay una gasolinera cerca de su posición. Frente a este revés, Ian se pregunta si habrá una forma de crear combustible con magia. Barley, entusiasmado, le explica que con un hechizo de crecimiento podría agrandar el balón de gasolina que le queda. Básicamente, para todo lo que necesites hay magia. ¿Por qué dejaron de utilizarla si al final vale la pena? Siguiendo las indicaciones de su hermano, el protagonista lanza el conjuro de crecimiento, aunque son las propias palabras de Barley que termina destruyéndolo. Al final el bidón queda del mismo tamaño, mientras que Barley es diminuto. Ha encogido a su hermano. Los Lightfoot así se ven obligados a buscar una gasolinera a pie. Y mira tú la mala suerte, justo van a parar en una invadida por una pandilla de hadas motociclistas. ¡Qué miedo! Mientras el pequeño Barley va al baño para no hacer en el bolsillo de su hermano, Weldon se tropieza sin querer con una de las hadas. Si bien Ian se lleva rápidamente a su padre, las hadas no piensan dejar pasar esto. Están completamente emputadas. Por otro lado, Cory le cuenta a Laurel del peligroso maleficio, señalando que aquel que tome la gema Fénix tendrá que enfrentarse a un dragón guardián al que solo se puede eliminar con una espada mágica, la tritura hechizos. Y pues da la casualidad que la mantícora la tuvo en su poder, aunque la tuvo que vender hace un tiempo por problemas de impuestos. Al menos sabe dónde está. En la gasolinera, Ian termina por llenar un bidón de gasolina cuando ve a Barley discutiendo con las hadas, explicándoles que en el pasado solían usar sus alas para volar. Las hadas se lo toman a pecho, creyendo que las está acusando de perezosas. Enseguida el protagonista toma a su hermano antes de que siguiera empeorando la situación. Sin embargo, es él mismo el que la empeora con la correa de su padre, provocando que choque por accidente con las motocicletas de las hadas. Los Lightfoot corren hasta Ginebra con las pandillas sobre sus talones. Como su hermano sigue siendo diminuto, ya no tiene otra que asumir el volante con todo lo que ello implica. Así, al momento de entrar a la autopista, el jovencito admite que no se siente listo, a lo que Barley responde que nadie lo está realmente. Dicho eso, Ian se une al tráfico y no tarda en descubrir que las luces de cambio no funcionan. Barley le recomienda sacar el brazo para indicar su movimiento, aunque las hadas aprovechan eso para lanzarle una cadena. Poco antes de chocar con un camión, Barley libera a su hermano y le lanza la cadena de vuelta a los pandilleros.
tranquilos, una moto menos. Las hadas más furiosas que nunca se lanzan al interior de la furgoneta y atacan a los Lightfoot. A duras penas el protagonista logra activar el turbo, sacándose encima las hadas y tomando un giro brusco al último segundo. Las hadas que seguían tras ellos acaban colisionando, pero sus alas oportunamente las salvan de la caída. Al parecer, por más que pasen los años y generaciones, siguen funcionando. ¡Qué suerte! Más adelante Barley recupera su tamaño abruptamente, provocando sacudidas en la furgoneta. Un par de oficiales que estaban patrullando la carretera no tardan en detenerlos, y Barley se percata de que su billetera con sus documentos sigue siendo pequeña. ¡Ay, no están en problemas! De hecho, por si no fuera suficiente, Walden sale de la furgoneta sin previo aviso, llamando la atención de los oficiales. Al ver esto, Barley le sugiere a su hermana que use su hechizo de disfraz, afirmando que la farsa se mantendrá siempre y cuando no diga mentiras. Con esto en mente, Ian se transforma en el oficial Bronco mientras su hermano se cubre tras él. Y pues ahí apenas comienza a conversar con la oficial, termina mencionando una mentira, ya que pues afirma que él, es decir, el oficial Bronco, estaba arriba de la furgoneta, algo que realmente es una mentira y pues se contradice con lo que decía el hechizo, pero bueno, son cuestiones de la trama, supongo. Pero bueno, valiéndose de su relación con Laurel, el protagonista señala que Walden en realidad es Ian y que estaba enseñándole a conducir. Sin embargo, las oficiales no paran de hacerle preguntas, hasta el punto en que Ian confiesa que se siente como un bicho raro que no sabe qué hacer. Por fortuna, esas palabras ablandan a la policía Spectre, quien sabe muy bien lo que es ser padre de un hijo ajeno. Y sí, curiosamente, este personaje que vemos aquí es perteneciente a la comunidad, ya que esta menciona que pues tiene una relación con otra mujer, así que pues está demasiado obvio, y pues es la primera que aparece en una película de Disney y Pixar. Justo antes de verse, un oficial le comenta que ese chico de Lightfoot es un desastre. El falso Bronco responde que ella le parece un ciudadano ejemplar, aunque el oficial le aclara que se está refiriendo al mayor, Barley. Pese a que el protagonista dice que no piensa lo mismo de él, su disfraz comienza a desaparecer poco a poco. Eso quiere decir que está mintiendo. Lleno de nervios, Ian emprende rumbo a la furgoneta. La oficial Spectre, confundida por su actitud, se fija las huellas que dejó en el suelo. Las primeras son de centauro y luego son las de un elfo. Es hora de llamar al verdadero Bronco. Regresando con los hermanos, Barley no le dirige la mirada a Ian y sube la música para no escucharlo, todavía molesto por lo que pasó hace un rato. El jovencito le jura que no estaba hablando en serio y que no cree que él sea un desastre, aunque la magia no se equivoca. En la discusión, Barley le saca en cara que sus hechizos han salido mal por una razón obvia. ¿Por qué? Porque no cree que pueda aprender algo de su revoltoso e irresponsable hermano mayor. Eso piensa de él. Los elfos se detienen en ese momento al ver que su padre está bailando al ritmo de la música. No tendrá oídos, pero sus pies sienten las vibraciones. Ok, y yo me pregunto nuevamente, ¿el personaje escucha o no? Ya que pues oportunamente a veces sí le entienda a sus hijos, entienda a los demás personajes, y en otras ocasiones como estas, al parecer se guía por la vibración y toda la cosa. Walden incluso se las arregla para llegar hasta sus hijos e incitarlos a bailar, lo que los ayuda a resolver sus diferencias. Gracias a esto, Ian acepta la idea de Barley de tomar el camino largo y peligroso a las montañas. En paralelo, Laurel y Corey llegan a la siniestra fortaleza donde reside el Triturahechizos, una tienda de empeño. La dueña pensaba venderles la espada por una miseria, pero al escuchar lo preciada que es para la mantícora, sube el precio de manera exorbitante. Ahí mientras Laurel apuesta por la diplomacia, es decir, ir por las buenas, Corey pone a dormir a la usurera con un pinchazo de aguijón. La Triturahechizos ha vuelto a sus manos. Ay, sí, por si te lo estabas preguntando, este personaje está bien, o por lo menos eso es lo que menciona Corey, ya que pues durante todo el resto de la historia y en escenas post-créditos no vuelve a aparecer. Yo creo que se murió. Tras la llamada de Spectre, el oficial Bronco también se lanza a la búsqueda de los hermanos Lightfoot, y en eso se encuentra con la matrícula caída de Ginebra. Ese es el camino que tomaron. Eso sí que es conveniente. Llegado al amanecer, Barley le da los buenos días a su hermana y a su padre y les advierte que por estas montañas podrían toparse con unos monstruos horrendos llamados los Gelaticubos. Y estaba tan enfocado en su explicación que por poco pierde de vista el camino, y es que ya no hay uno, sino un precipicio sin fondo. Aunque sí, al otro lado hay un puente levadizo al lado de una palanca. Tranquilos que no hay nada que la magia no pueda vencer.
hacer. Pues no, ya que Barley le recuerda que el hechizo de levitación tiene un alcance de apenas 15 metros. Lo que necesitan es un puente de confianza, un conjuro capaz de crear una plataforma invisible por la que pueden caminar. El chiste es ese, que es invisible y no hay forma de saber si está a la vista. Tiene que creer que está ahí. A pura fe, como dice el Toretto. Frente al temor de su hermano, Barley resuelve por sujetarlo con una cuerda mientras camina por el puente, aunque Ian cae al vacío al primer intento, así que su hermano le aclara que ya pasó lo peor que podría pasar. Inspirado, el protagonista vuelve a conjurar el puente, y esta vez se puede caminar sobre él. Paso a paso, Ian avanza cada vez más decidido, ignorando que la cuerda se está acabando. Ay no, qué miedo, yo me cago ahí mismo. Al ver esto, Barley motiva a su hermano a seguir caminando como si nada, pero Ian está tan emocionado por caminar sobre la nada que empieza a dar saltitos. Justo al último paso, el jovencito voltea a su hermano y lo descubre con las sogas entre sus manos. Pese a que el puente invisible bajo él se desintegra, el protagonista logra aferrarse a la cornisa y accionar la palanca. Ay, eso estuvo demasiado cerca. Luego de cruzar el puente levadizo, Barley felicita a Ian por su valentía, revelándole que estuvo sin soga más de la mitad del camino. Todavía temblando, el jovencito le reclama que necesitaba esa soga, chingada madre, aunque Barley no está seguro de eso. Al toparse con la estatua de un cuervo, Barley deduce que el nombre de Raven Points se refiere a seguir la dirección a la que apunta a los cuervos. De haber seguido por la autopista, jamás habrían dado con esa ubicación, cosa que el propio Ian reconoce para el orgullo de su hermano. No obstante, justo antes de partir son interceptados por el oficial Bronco, quien tras darse un tremendo susto al ver parte del padre de los chicos, les da hasta la cuenta de 3 para volver con su madre. La cuenta la lleva con sus pezuñas. Si bien Barley se muestra rebelde, Ian le ordena que se suba a la furgoneta de inmediato. Confundido, Barley le pregunta al protagonista qué cree que está haciendo, a lo que él responde que no tiene idea. Dicho eso, Ian pisa el acelerador para huir de la policía. Su hermano le aclara que no, que solamente están huyendo del novio de su mamá. Pero entonces aparecen otras patrullas en su camino. Sí están huyendo de la policía, la cosa es grave. En su intento de seguir la dirección de los cuervos, Ian llega a un callejón sin salida donde serían presa fácil. Por ende, su hermano lo alienta a lanzar un rayo de energía a un montículo de piedra para bloquear la vía, aunque el muchacho no se ve capaz de hacerlo. Sin otra opción, Barley le da una última caricia a su querida Ginebra para luego lanzarla contra el montículo. Como el noble corcel que es, o bueno, que fue, Ginebra vuela por los aires hasta chocar contra las piedras y producir una avalancha que detiene en seco el convoy policial. Ay, vuela alto, amiga. Tras ese sacrificio, lo único que queda de Ginebra es un pequeño farol amarillo. Barley le quita el peso a su pérdida diciendo que solo era una furgoneta destartalada, pero sus ojos dicen lo contrario. Eso dolió demasiado. Retomando su travesía, los Lightfoot llegan hasta el último de los cuervos, donde encuentran una señal que les indica que sigan el agua. El curso del riachuelo los lleva a una caverna repleta en la que son recibidos por unicornios salvajes. Que bueno, por lo que pude ver, estos seres son como una especie de ratas de este mundo de Unidos. Pobrecitos. Suerte que estos no duran demasiado. Cuando la cueva se hace más profunda, Ian agranda un cheto que se estaba comiendo su hermano para usarlo de barcaza. Por otro lado, el oficial Bronco llama a Laurel para contarle el encontronazo que tuvo con sus hijos. Laurel está más sorprendida que molesta, en especial porque Ian huyó de la policía al volante, cuando hace poco él estaba aterradísimo de tomar la autopista. Y hablando de eso, una motociclista que estaba aprendiendo a volar se choca contra el parabrisas de Laurel, resultando en un accidente que deja su auto hecho polvo. Metafóricamente hablando, porque obviamente no se transforma en polvo por magia o algo así. Al ver cómo las hadas se van volando, Laura le comenta a Cory que le vendría bien ejercitar sus alas de mantícora, aprovechar al final de cuentas con aquella habilidad natural con la que cuenta. Volviendo con los hermanos, Ian sigue practicando hechizos de la mano de Barley, el cual cree que ya es un mago hecho y derecho. Está orgulloso de aquel. Sin embargo, lo único que de verdad quiere Ian es hablar con su padre, un momento que se acerca cada vez más. Barley, que siente lo mismo, admite que le gustaría tener más que 4 recuerdos de él. Cuando su hermano le comenta que le había contado de 3, el elfo le habla del cuarto recuerdo que decidió guardarse porque pues no era uno alegre. Resulta que cuando su papá estaba al borde de la muerte, su madre lo llevó al hospital para que se despidiera. No obstante, al ver a su papá conectado a todos esos tubos, Barley se acobardó y huyó del lugar. Desde entonces no ha pasado un día en el que no se arrepienta de ello, y se prometió a sí mismo que no volvería a sentir miedo. Esos segundos, vaya que son valiosos ahora. Al final del río los lleva a un templo antiguo que les da la bienvenida con trampas mortales, entre
estrellas, un gelaticubo. Con un par de escudos, los Lightfoot avanzan por el túnel mientras protegen a Wilden. Gracias a los poderes de Ian consiguen llegar al otro lado, aunque sin querer activan otra trampa. El foso empieza a llenarse de agua a un paso acelerado, por lo que Barley pisa la baldosa que abre la escolta arriba. El problema es que la baldosa debe mantenerse con presión. En consecuencia, los elfos envían a Wilden aprovechando que pues no tiene necesidades de respirar, además de que bueno, no pasa nada si se termina muriendo, al final estaba muerto y ahí. Eso fue muy cruel, ¿no es cierto? Sí, mejor lo elimino esto. En cuanto el agua lo rebasa, Wilden pisa la baldosa y salva a sus hijos sin saberlo. Emocionados, los Lightfoot suben a la última escalera hacia su destino final, la gema Fénix. Para su sorpresa, se trata de la secundaria de Ian. Tremenda vuelta que se fueron a dar y para nada al final. Los hermanos no pueden estar más confundidos por esto, con Barley aclamando que tomó el camino peligroso porque suele ser el correcto. Ian, lleno de frustración, le echa la culpa por convencerlo de esa idea sin sentido y por arruinarle la oportunidad de tener lo que nunca tuvo. Después de todo, Barley sí es un desastre. Ay no, eso dolió. Tras soltar esa bomba, el jovencito le lanza el báculo a su hermano y se va lejos para disfrutar los últimos minutos que le quedan con su padre. Indispuesto a rendirse, Barley continúa dándole a la cabeza hasta que recuerda el símbolo del agua. Tiene que referirse a la fuente antigua de la ciudad. Esquivando a los obreros, el elfo trepa a la fuente y se aferra a ella, alegando que está buscando una gema antigua. Frente a la puesta del sol, el protagonista comienza a tachar todas las cosas que no pudo hacer con su papá, hasta que se detiene hasta la parte de conducir. En estas 24 horas tan caóticas, al final de cuentas Barley sí le terminó enseñando a manejar. También jugó a la pelota con él. Y vaya, sí que se rieron juntos. La última de las metas es compartir mi vida con él, lo que le recuerda que Barley ha estado a su lado desde el primer minuto. Gracias a él se lanzó de un trampolín, aprendió a andar en bici y dominó el don de la magia. Esa figura paterna que ha buscado desde que prácticamente tiene uso de razón, siempre ha estado ahí. Se trata de su hermano. Al darse cuenta de esto, emprende el camino de regreso junto a su padre. Barley, por su parte, rodeado por la policía, aunque eso no evita que incruste el símbolo de agua en la fuente. Este era la indicada. Esto acciona un mecanismo que revela lo que estaba buscando, la gema Fénix. Aunque la emoción le dura poco, pues de la fuente surge una niebla roja que comienza a absorber todo lo que tiene a su alrededor para formar el cuerpo de un dragón. Es el maleficio personificado. Al darse cuenta de que busca la gema, Barley la lanza por los arbustos sin pensarlo 2 veces. No obstante, al llegar ahí, el dragón guardián se encuentra con la luz amarilla de la furgoneta. No le cae bien esa bromita. Con su aliento de fuego separa a los hermanos y luego se abalanza hacia ellos, pero entonces es interceptado por Cory, quien aprendió a volar de nuevo. Con la tritura de hechizos en su poder y Laurel sobre su espada, la mantícora se dedica a distraer al dragón al tiempo en que los hermanos realizan el encantamiento de su padre. Cuando el dragón derriba a Cory, Laurel toma la espada y la clava superficialmente en el núcleo del dragón. No lo retendrá por mucho tiempo. Tienen que apresurarse. Apoyado por Barley, Ian finaliza el conjuro que le devolvería a Wilden su cuerpo completo. Justo entonces el dragón se sacude de Laurel, por lo que Barley se ofrece a distraerlo para que su hermano conozca a su papá. Para su sorpresa, Ian lo detiene en seco y le recuerda que ya tuvo a alguien que lo cuida toda su vida. Alguien que lo presionó para que sea más de lo que jamás creyó que podría ser. Nunca tuvo un papá, pero siempre tuvo un hermano. Es por eso que Barley debe ser quien tenga la oportunidad de hablar con su padre, o mejor dicho, de darle la despedida que antes no pudo. Tras esas palabras, el protagonista confronta al dragón guardián con la magia del báculo, uno que no dura demasiado porque la criatura lo lanza al agua. Para su suerte, una astilla del báculo se queda pegada a su mano, así que la aprovecha para fabricar un báculo nuevo y golpea al dragón con una bola de energía que deja descubierto su núcleo. Justo antes de alcanzar la gema Fénix, el dragón recibe el impacto final con la tritura de hechizos, incrustándose de lleno en su núcleo. Por fin acabó con aquel. Rodeado de escombros, Ian alcanza a ver por un agujero mínimo el reencuentro entre Barley y su padre Wilden, que finaliza en un conmovedor abrazo a la puesta del sol. De nuevo Wilden se ha ido, pero esta vez su hijo mayor pudo despedirse. Al ver por qué unía, Barley le cuenta que el nombre de mago de su papá era Wilden el Extravagante. De hecho, yo tengo la teoría de que este personaje que se puede ver al comienzo de la película, que es bastante similar a Ian, es la versión joven de Wilden, es decir, cuando se encontraba aprendiendo a utilizar la magia, y pues obviamente el mundo fue cambiando y toda la cosa, y pues terminó desechando todo. O quizás es un personaje descendiente de los Lightfoot, pero pues esa es mi teoría y quería compartirla. También le dijo que estaba orgulloso de la persona en la que se había convertido su hijo menor y le envió un abrazo a través de su querido hermano. Tiempo después, así vemos cómo ha cambiado la vida de los personajes. Cory, la mantícora, ha encontrado el equilibrio perfecto entre su restaurante y su pasado como aventurera.
Ian se dedica a hablar de magia en la secundaria, superando su timidez y ganándose la admiración de sus compañeros. En casa las cosas también van bastante chévere, llevándose de maravilla con su nuevo padrastro Bronco, quien por cierto ya no necesita auto. Para eso tiene pezuñas. Finalmente Barley sigue siendo un fanático empedernido de los juegos de rol, con la diferencia de que ahora su hermano menor lo acompaña en sus aventuras. Hablando de eso, ya lo sorprende con una pintura de ellos dos juntos en una nueva furgoneta. A lomos de Ginebra II, los hermanos se emprenden rumbo a su próxima aventura, o deberíamos decir vuelo, gracias a la magia de Ian. En la escena final vemos una serie de fotos de la familia Lightfoot con vistazos a Wilden, una Laurel embarazada y un pequeño Barley. En la última foto apreciamos a Laurel junto a Barley y un recién nacido Ian. Hay un espacio vacío en la foto, pero realmente no lo está. Y amigos, este ha sido todo el resumen de esta película que pues al igual que varios que he estado realizando últimamente en el canal, tenía pendiente y pues obviamente era su momento. Así que obviamente si te ha gustado, por favor deja tu grandísimo like. Coméntame aquí abajo qué te ha parecido esta historia, este resumen. A mí en lo personal pues considero que es una película un tanto predecible y se me hizo un poquito larga siendo sinceros. Pero bueno, como digo, quiero saber tu opinión, así que déjamela abajo en los comentarios. Y como siempre te dejo invitado a que te suscribas activando la campanita y así recibir nuevos videos a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta pronto, bye. Bye.